Me he valido de mucho material de un siervo del Señor para este sermón de hoy. Espero sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Y providencialmente hoy nos tocó la lectura en la carta de Pablo a los Filipenses, y precisamente de esa carta es que voy a predicar hoy. Y quiero pedirles que me acompañen al capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses. Y a pesar de que en mi sermón estará enfocado en los versículos 15 al 18, vamos a leer desde el verso 14 al 18 para tener una idea del contexto. Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 18, y mi sermón lo he titulado El fruto de vivir centrados en Cristo. Filipenses 1, verso 14 en adelante. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto. ¿Para qué? Para la defensa del Evangelio. Pregunta Pablo en el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo presente, y me gozaré aún futuro. Amén. El verso 14 de Filipenses capítulo 1 lo que hace es proveernos un trasfondo histórico de lo que está sucediendo aquí. Pablo se encuentra preso en Roma en este preciso momento, pero anteriormente él estuvo preso en Jerusalén. Y mientras él estaba prisionero en Jerusalén por la predicación del Evangelio, él entendió en un momento dado, mientras estaba preso en Jerusalén, que allí en Jerusalén él no iba a encontrar un juicio justo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo apela al César, y cuando Pablo apela al César, lo trasladan a Roma. Y ahí en Roma, Pablo sigue preso por la predicación del Evangelio. Y la prisión donde se encontraba el apóstol Pablo, lejos de detener el avance del Evangelio, lejos de intimar a los hermanos para predicar el Evangelio, lo que ha hecho es todo lo opuesto. Mientras su líder, el instrumento que Dios ha usado para bendecirlos a ellos, se encuentra preso, y en Filipos, si leen toda la carta, se darán cuenta que hay muchos problemas. A pesar de todo eso, nada intimó a los hermanos a dejar de predicar el Evangelio. Es interesante eso, porque si al líder de esta iglesia lo meten preso por predicar el Evangelio, lo que menos querrían los miembros de dicha iglesia es predicar el Evangelio. 2 más 2 son 4, ¿cierto? Si él estuvo preso o está preso por predicar el Evangelio, ¿qué crees que le va a pasar a los miembros de esa iglesia si hacen lo mismo? Lo mismo, presos. Pero a pesar de eso, eso no detiene a los hermanos. Eso los anima. Es interesante la palabra que usa Pablo, que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿En quién cobraron ánimo, Pablo? En el Señor, con mis prisiones. Hay un medio. El objeto principal es el Señor, pero el medio que usó el Señor fue las prisiones de Pablo. Y dice, se atreve mucho más a hablar la palabra. ¿Cómo? Sin temor. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que animó a los hermanos a predicar el Evangelio, aun cuando el apóstol Pablo estaba preso por predicar el Evangelio? Bueno, yo veo en el texto, y lo que yo creo particularmente, y otros siervos de Dios, es que lo que animó a los hermanos a predicar el Evangelio en medio de tal dificultad fue la actitud de Pablo ante esa prisión. Eso les motivó. ¡Wow! Pablo, a pesar de sus prisiones, él se goza de tal manera. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer eso si no estamos en la cárcel donde él está? Si él estando en la cárcel se goza de tal manera. Y eso los animó. Así que ese es el contexto de nuestro texto. Eso es lo que está pasando aquí. Pero si lees los versículos 15 al 18,
nos vamos a encontrar con dos tipos de predicadores del Evangelio. Nos vamos a encontrar con dos grupos de anunciadores. ¿Y qué es lo que están predicando estos dos grupos que se exponen desde el verso 15 al 18? Pues ellos están predicando la verdad del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por buena voluntad. ¿Qué tenían en común estos dos grupos? La predicación del Evangelio. Eso era lo que tenían en común. Un grupo lo está haciendo a favor de Pablo y otro grupo lo está haciendo por rivalidad para con Pablo. Y alguien decía que Satanás logró introducir sentimientos pecaminosos en un grupo, los cuales eran muy diferentes a los sentimientos de Pablo en medio de esta situación. Hermanos míos, había rivalidad en Filipos. En el capítulo 1 están los que están predicando por envidia y contienda con Pablo para traer aflicción a sus prisiones. En el capítulo 3 tenemos a los que Pablo dice guardaos de los perros, judaizantes. En el capítulo 4 tenemos a Evodia y a Síntique teniendo problemas. En el capítulo 2 vemos falta de humildad de los hermanos. Había problema en Filipos, ¿cierto? Muchos. Y eso no es nuevo. En la iglesia siempre ha habido problemas. ¿Se acuerdan el sermón de la semana pasada? ¿La iglesia es una comunidad de angelitos? Sí, yo creo que sí somos ángeles, pero caídos. Necesitados urgentemente de la gracia de Dios y de la santificación. Eso somos todos los que estamos aquí. La iglesia siempre ha tenido problemas. Ustedes van al libro de los Hechos, que es una narrativa de los primeros días de la iglesia del Señor, y veremos eso. Capítulo 1, todo parece chévere en el libro de los Hechos. Capítulo 2, impactados por la salvación de muchos. Capítulo 3, increíble. De hecho, hay un versículo que ninguno olvida del libro de los Hechos. Y tenían en común todas las cosas. Y partían el pan en las casas. Con sencillez y humildad de corazón. Ese texto lo recordamos, está en Hechos 2. Llegamos a Hechos 4. Y todo sigue lindo. Los apóstoles se gozan por sufrir por la causa de Cristo. Y allí vuelve a recordarse que tenían en común todas las cosas. Pero llegamos a Hechos capítulo 5 y aterrizamos. Ananías y Zafira pierden la vida por mentir. Capítulo 6, las viudas se están quejando. Y así sucesivamente en el resto de la carta o de la narrativa de Hechos. Hermanos, había problema en Roma, había problema en Filipos, había problema en Corinto, había problema en Galacia, había problema en Éfeso, había problemas. Eso es algo característico de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Decía alguien, la iglesia a lo largo de toda la historia siempre ha estado en problemas, siempre. Y decía este siervo del Señor, el día en que Dios remueva las dificultades en medio de la vida de la iglesia, ese día lamentablemente cesarán las oraciones con ella y cesará de ser iglesia. Ya no habrá nada por qué orar y dejará de ser iglesia, porque la iglesia, bíblicamente hablando, no es una comunidad de ángeles. La iglesia siempre ha tenido problemas. Y Pablo nos deja ver en Filipenses capítulo 1 que a pesar de que hay hermanos que están predicando el Evangelio, no todos han abrazado el Evangelio de la misma manera. Eso nos lo deja ver el apóstol. Y yo quiero que veamos dos cosas en esta mañana. Los dos grupos que tenemos en nuestro texto y cuál es la reacción de Pablo ante lo que está sucediendo. Amén. Verso 15, Filipenses 1.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dos grupos, un mismo mensaje y algunas diferencias. Ellos están predicando el Evangelio, ¿cierto? Ellos no están predicando a Cristo más obras como en Galacia. No, ese no es el caso. Esto es muy diferente a los Gálatas. Estos están predicando el Evangelio puro, la verdad de Dios, el Evangelio que salva y que sostiene a la iglesia. Y la mayoría de los estudiosos concluyen en algo. Y es bueno escuchar a aquellos hombres que Dios ha usado y que tienen mucha experiencia. Y ellos concluyen que estos dos grupos que se mencionan en el verso 15 son los mismos mencionados en el 14, a los cuales se le llama hermanos. ¿Escucharon eso? Son hermanos que están predicando el Evangelio, pero no lo predican por la misma motivación. Lo único que estos dos grupos tienen en común es la predicación del Evangelio. Y Pablo dice que algunos entre ellos predican el Evangelio por envidia y contienda, que es la misma palabra dada para rivalidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué convirtió a estos hermanos en rivales de Pablo? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la fractura? Pablo lo responde en el texto, verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, número 1, y contienda. Pablo nos está diciendo que fue la envidia lo que los convirtió en rivales de él. Fue la envidia. Allí comenzó todo. Y un historiador habla acerca de la envidia y lo define de esta manera. Los envidiosos son aquellos que se sienten molestos ante el éxito de sus amigos, y el éxito de Pablo, mis hermanos, era impresionante. Impresionante. Él es el único que ha estado en el tercer cielo. Este es el hombre que Dios ha llamado apóstol, a él, al último, como un abortivo. El que perseguía a la iglesia, apóstol ahora. Y no solo eso, según el texto del verso 16 que estamos estudiando, Dios ha designado a Pablo para la defensa del Evangelio, según el verso 16 de nuestro texto de hoy. No solo eso, Pablo es el misionero que ha logrado evangelizar una amplia zona. Jerusalén, pasando por Asia Menor, Grecia y llegando hasta Roma. Nadie había llegado hasta ese momento a hacer tanto como Pablo. Y si estos hombres tuvieran el canon completo hoy, dirían, ay, de paso fue el que escribió más del Nuevo Testamento. Ay, de paso le tocó escribir Romanos. El currículum de Pablo era muy conocido. Muy conocido. Es más, hermanos, nadie, escuchen bien, nadie soportaba una paliza como Pablo. ¿Qué currículum, no? Y llegamos a especular acerca de esto, pero creemos que esto es lo que puede estar sucediendo o sucedió. Es una especulación porque el texto no lo dice, pero podemos tenerlo de manera implícita o verlo de manera implícita, y es que al parecer muchos vieron el apostolado de Pablo como amenazante para ellos. Muy amenazante. Decía alguien que cuando nosotros experimentamos envidia, como Pablo lo afirma en su texto, el problema no es que queremos lo que el otro tiene, no, eso es codicia. Lo que la envidia hace es que nos lleva
a desear que el otro no tenga lo que tiene. Más claro. Con eso quisiéramos desposeerlo de lo alcanzado. No queremos que el otro tenga lo que tiene. Eso es envidia. No desear lo que tiene, eso es codicia. No, sino que le sea quitado lo que tiene. Y es por esa razón que estos han creado un frente contra el apóstol Pablo. Era una competencia lo que estos están haciendo, ¿verdad? A pesar de que Pablo no estaba compitiendo con ellos. Una competencia iniciada por ellos solitos. Pablo no está compitiendo con ellos. Hermanos, y tú ves a Pablo y tú llegas a una sola conclusión. Y es que el apóstol Pablo estaba imitando a Cristo. Mire, la actitud de Pablo es muy parecida a la actitud que tomó Jesús en un momento de la historia cuando él estaba ministrando. ¿Cuándo fue eso? Recuerden el texto de Juan, el capítulo 4, donde Cristo se viene al Jordán. ¿Por qué? Porque había mucha agua ahí para bautizar. Cristo se va ahí al Jordán. Y al principio del Evangelio de Juan, se nos dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no era el que bautizaba, ¿verdad? ¿Quién era el que lo hacía? Sus discípulos. Pero Jesús escucha que estos están murmurando, ¡hey! Este está haciendo más y bautizando más que Juan. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando escuchó eso? Salió de Judea y partió otra vez a Galilea. Vamos a arreglar este asunto, dijo Cristo. Y cuando Jesús se enteró que los fariseos habían venido a comparar el ministerio de Juan el Bautista con el suyo, y que empezaron a regarlo, empezaron a chismear de esta situación, de que ahora el que había introducido a Cristo hacía menos cosas que el introducido, que fue Jesús. Cristo se va. Cristo empieza a oír de ese espíritu de competencia. Llega donde Juan el Bautista. Cristo no fue donde Juan el Bautista. Le digo, mira Juan, tú me introdujiste, Juan. Ahora tú necesitas partir, Juan, y yo me quedo, ¿viste? Porque es que yo te he superado un poco, Juan. Yo hago más que tú, Juan, y mira, yo soy aquel que no eres digno de desatar el calzado. Quítate, Juan. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? Cristo se va donde sus discípulos y les dice a sus discípulos, vámonos a Galilea y dejemos a Juan donde está. Qué diferente, ¿verdad? Cristo no tenía intención de competir. No, y era Cristo. Dime quién le puede llegar a los talones a Cristo. Nadie. Ni Pablo. Sin embargo, en Filipos y en Corinto no imitaron a Cristo. ¿Saben qué hicieron en Corinto? Yo soy de Pablos. Yo de Cefas. Hey, no me olviden a mí, yo de Apolos. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, y esto modo de reflexión aquí. Cuando tú veas a tu hermano siendo usado más que tú, alégrate. Alégrate. Cuando tú veas otro ministerio, otra iglesia que está siendo usada más que la tuya, alégrate. Porque es el Dios soberano quien ha dado dones, capacidades y quien ha llamado es Dios. Así que oponerte a esos hermanos y a lo que hacen y a su avance es oponerte al mismo Dios. Pero estos hermanos en Filipos no lo entendían así. Ellos están predicando por vanagloria. Ellos querían el crédito, el aplauso. Mírenme. Mas sin embargo,
a pesar de todo eso, estos no son lobos vestidos de ovejas. Pastor, ¿cómo usted llega a la conclusión de que estos que están haciendo tal cosa no son lobos vestidos de oveja? Allá lo que nosotros como predicadores debemos conocer cuando predicamos un libro o alguien que lo escribe, y es la manera de escribir de este hombre. Y Pablo tiene una característica. Pablo, cuando tiene que refutar a un falso maestro, a alguien que apostata, él lo nombra. Lobos, Demas me abandonó, fulano, mengano. Pablo no titubea. Y ese no es el caso aquí. En el capítulo 3 de esta misma carta, Pablo dice, guardaos de los perros, mencionas, pero aquí no. Así que estos no son lobos vestidos de ovejas, estos son hermanos. Hermanos predicando el mismo mensaje, pero con motivaciones pecaminosas. He allí la diferencia. Verso 16 de Filipenses 1. Recuerden que estamos conociendo a los grupos. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos eran egoístas y no eran sinceros. Lo hacen con falta de sinceridad, dice Pablo. Pero ¿saben qué era lo que querían estos? Que Pablo sufriera detrás de los barrotes. Querían añadir aflicción a sus prisiones. Y la pregunta ¿es posible que hermanos hagan esto? Sí es posible. Y le ocurrió a Pablo. Sí es posible. Pero veamos otra cosa que está ocurriendo en esta iglesia, los versos 12 y 13. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Impresionante lo que está pasando. Y aquí está pasando algo hermoso. Pero vean al otro grupo en la parte B del verso 15 primeramente. Verso 15, parte final. Dice, pero otros predican de buena ¿qué? Voluntad. Muy bien. Ahora el verso 16. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Este grupo que lo hace por buena voluntad y por amor a la obra, ha aceptado el liderazgo de Pablo, quien ha sido designado por Dios por causa y defensa del Evangelio. Ellos se lo reconocen. Este grupo que tenemos aquí, el segundo grupo, amaba a Dios, amaba el Evangelio y ¿saben qué? Amaba a Pablo. Lo amaba. Un grupo rechazaba el liderazgo de Pablo, pero otro grupo abrazaba el liderazgo de Pablo. Y ellos lo hacían como rivales de Pablo, no Pablo como rivales de ellos. Y aquí llegamos a nuestro último punto. ¿Cómo reacciona Pablo ante tal acción? Verso 18 al 20. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, como lo estaban haciendo aquellos, o por verdad, como lo estaba haciendo el otro grupo, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo en el presente y me gozaré aún en el futuro. La pregunta es, ¿qué te pasa, Pablo? Nosotros estamos esperando que nos diga que los vayamos a buscar y que les demos hasta con el todo. ¿Y tú nos vas a decir que te gozas? ¿Y saben qué es lo que dice Pablo? Lo que pasa, Plinio, es que no se trata de mí. Yo no soy el personaje principal de esta historia. Si pudiéramos cambiar el título de nuestras Biblias allí, dijéramos, la epístola de Dios a los filipenses, porque Dios es el principal autor de aquí.
Pablo está diciendo, a mí me interesa es la causa de Cristo. Me gozaré en el presente y en el futuro mientras Cristo es predicado. Y yo soy secundario, entiéndalo, yo soy secundario. Cristo aquí es el número 1. Y su causa, no yo. ¿Ven cómo Pablo reacciona aquí, hermanos? Es muy diferente como reacciona en Gálatas. Mire, ¿qué están predicando ahí en Gálatas? Mira, Pablo, están diciendo que Cristo más las obras de la ley. Oh, Gálatas insensatos. Pero en Filipos, ¿qué mensaje están predicando? El evangelio puro de Cristo. Me gozo. ¿Qué diferencia ven cómo reacciona Pablo en diferentes casos? Para Pablo, si hay una doctrina importante para Pablo, es el evangelio. Mientras el evangelio esté siendo predicado, gloria al Señor, gózate. Esa es la verdad esencial del cristianismo, de nuestras vidas, de nuestra fe, de nuestro caminar con Dios. Es el evangelio y la causa de Cristo. Hermanos, el problema que tenemos hoy es que muchos le han dado valor a otras doctrinas. No es que no sean importantes, pero hay algo más importante. Hay un valor increíble, precioso, hermoso, eterno y glorioso que posee el evangelio únicamente, que no lo posee otra verdad. La intención de estos hombres era causarle dolor a Pablo. Pero están predicando a Cristo. Yes, me regocijo. Me regocijo. El ejemplo de humildad y de abnegación de Pablo demuestra que cuando peores sean las circunstancias, mayor puede ser el gozo. La vida de Pablo estaba más centrada en Cristo y en la proclamación del evangelio que en su propia vida, y eso lo llevó a experimentar gozo. Era tan estrecha, escúchame bien, era tan estrecha la relación de Pablo con su Señor que para él vivir era Cristo y morir ganancia. Era tan estrecha la relación con Dios, la que tenía Pablo, que para él vivir era Cristo. Y es allí donde está el problema tuyo y mío, una relación débil y digna de lástima la que tenemos con Dios. Por eso para nosotros el vivir no es Cristo. Y si para ti el vivir no es Cristo, nunca el morir será ganancia. Nunca. Nosotros no podemos experimentar gozo en nuestras vidas mientras vivamos tan centrados en nosotros mismos y muy poco preocupados por el valor del evangelio. La comprensión de la prevalencia de la verdad del evangelio no eran pasajeros en la vida de Pablo, sino permanentes y firmes. Pablo era un hombre de convicciones. Por eso él en esa carta pudo también decir, todo lo puedo en Cristo. Por eso él en esa carta dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo, 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 eso era todo para Pablo. Él había muerto a sí mismo. Hermano mío y amigo que estás aquí, tú necesitas abrazar el evangelio y la causa de Cristo como tu causa. Y la causa de Cristo involucra el mundo. No se trata de ti, no se trata de mí. Tú y yo no somos los personajes principales de esta historia. Esta es la causa de Cristo. Y que Cristo, no Pablo, que Cristo sea exaltado. Ese es su deseo.
Dice en el verso 20 de Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Ese es el deseo de Pablo, Cristo. El héroe de esta historia no eres tú. Los especiales de esta historia no son los miembros del trono de gracia. Es Cristo y su causa, su gloria y no la mía. Esto no se trata de ti. Su verdad, no lo que yo creo, es la verdad. A mí me llama la atención y me entristece a muchos cuando entran en debates teológicos en las redes sociales, es mucho eso. Debates teológicos tontos que al final de cuentas es para ver quién sabe más y Cristo está ausente. Mi meta ha de ser Cristo. Miren el 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré ahí. Me gozaré aún. Este es el resultado de tener una vida centrada en Cristo. ¿Qué harás? ¿Contender o exaltar? ¿Quejarte o gozarte? ¿Murmurar o gozarte? ¿Qué harás? ¿Y saben qué? Esta reacción de Pablo era natural. Hermanos, decía alguien, a Pablo no lo bajaron del cielo y lo pusieron en la prisión. No fue así. Pablo era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, necesitado de la gracia de Dios. Era tanta la humildad de Pablo que él decía, de los pecadores yo el primero. Pero la pregunta es, ¿por qué era tan natural su respuesta en medio de los ataques hacia él, en medio de la prisión y de los muchos problemas? ¿Por qué era natural? ¿Por qué era tan natural la respuesta, la respuesta de Pablo ante esto? Y la respuesta es, porque Pablo estaba 100% centrado en Cristo y su causa. ¿Y saben por qué nuestras respuestas ante tales acusaciones y dolores no son naturales? Porque estamos muy centrados en nosotros mismos. Mi nombre, mi reputación, ¡ay de mí! No me respetan, no me atienden, no me prestan atención, nadie vela por mis necesidades. Por eso tantas depresiones, ansiedades y frustraciones en tu vida. Por eso no hay gozo en ti nunca. Mire, Pablo estaba en un calabozo, preso, siendo acusado, y uno de los que se llamaban sus hermanos contendiendo con él. Y él dice, me gozo y me gozaré más aún sin Cristo es anunciado. Y hay algunos que porque no lo felicitan en su cumpleaños, no lo saludan, le tuercen los ojos. No me visitaron cuando estaba enfermo. No me prestó el libro. No me prestó dinero. No me ayudó en tal cosa. No me dio la cola. Ya llega el domingo y... ¿qué te pasa? Oh Dios. Si hubiesen llegado a experimentar lo que Pablo experimentó, habrías blasfemado el nombre de Dios. Si con menos cosas, con estupideces, te pones como te pones. Tú no eres el centro. Lo único que merecemos todos nosotros, incluyendo el que está de este lado del púlpito, es el infierno. Tú no mereces ni siquiera que alguien te diga hola. No mereces ni siquiera estar respirando hoy. No merece ni siquiera tener vestido, no merece ni siquiera tener trabajo, no merece tener nada en la nevera, nada. Porque somos pecadores destinados al infierno, pero salvados por gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué? Tú mereces sufrimiento, sí.
Yo lo merezco también. Alguien dice, pero ¿por qué a mí? ¿No han escuchado eso? ¿No lo han dicho ustedes? Yo lo he dicho. Mira la cruz. Mírate a ti. Mira la cruz. Mírate a ti. Y la pregunta a la que vas a concluir es, ¿por qué yo no estoy ahí? No, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Si eso es lo que tú mereces. Gózate. A nosotros no nos encanta cuando a alguien que hace lo malo le dan su merecido. Bueno, hicimos lo malo, nos están dando lo que merecemos. Alégrate. Hermano, ¿y por qué está alegre si está pasando tanta necesidad? Es que me están dando lo que merezco. Y Pablo estaba bien ubicado. De él no se trataba. Se trataba de Cristo y su causa. Y fue eso, una vida centrada en Cristo, lo que lo llevó a llevar una vida de gozo. Aún cuando muchos predicaban a Cristo por rivalidad y para traer aflicción a sus prisiones. Y yo sé que muchas veces decimos esto. Es que no es por mí. Es la gloria de Dios. Y me incluyo y lo digo con vergüenza. En el fondo de nuestro corazón, sí estamos muy centrados en nosotros y preocupados por nosotros. Aunque decimos, es por la gloria de Dios. A nosotros, hermanos, nos falta también entender el valor del Evangelio. Olvidamos que la historia del Evangelio se escribió con sangre. Hermanos, la insatisfacción con la que vivimos implica que no vivimos por la causa del Evangelio. ¿Escuchaste eso? La insatisfacción con la que vivimos implica que no vivimos por la causa del Evangelio, sino centrados en nosotros mismos. Es por eso de tus frustraciones. Es que no he logrado aquello, no he logrado aquello, lo que quiero no lo tengo, quisiera estar así, no estoy. Dios mío, eso es todo menos cristianismo. Si Dios pudiera ponernos en un video, mira, esto era lo que iba a pasar contigo. 5 minutos, el castigo en el infierno. ¿Qué? Y te dice Dios, y esos son 5 minutos, eso te iba a pasar por la eternidad. Tú dices, wow, Señor, pero tú me estás tratando a mí como un rey, aún con mis enfermedades, aún con mis aflicciones, aún con mis luchas, aún con todos los contrarios que vivo yo. Yo estoy viviendo como una reina. Claro que sí, porque tú mereces el infierno. Y yo también. Cuando vives lo que Pablo vivió, cuando hables de Cristo, de su gloria, de su causa y de su iglesia, como tu mayor tesoro, podás experimentar gozo. Hermano, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú amas su gloria, su causa, a su iglesia? Hermano, ¿tú amas realmente a tus hermanos? Por favor, piensa. ¿Tú amas realmente a tus hermanos? Cristo derramó su sangre por ellos. Hermanos, que Cristo y su causa sean el todo para nosotros y que podamos morir por completo a nosotros mismos. No se trata de ti ni de mí. Se trata de Cristo y su causa. Solamente podrás gozarte en cualquier situación, incluyendo en las acusaciones y en las aflicciones que otros puedan traer a ti, por una razón: si vives una vida que está centrada en Cristo. Si tu vida no es una vida que se caracteriza por estar centrada en Cristo, sino en ti, olvídate.
jamás podrás experimentar el gozo siempre. Pastor, pero ¿y qué se hace con esos que están predicando el evangelio? ¿Se sacan de la iglesia? ¿Los que están por contienda se dejan? Hermanos, no me pidan que explique o aclare cosas que el texto no dice. Limitémonos a lo que el texto habla. Pablo nos está mostrando su reacción ante esta adversidad. Dos grupos llamados hermanos. Uno reconociendo el liderazgo de Pablo y haciendo esto por amor, y otros para añadir aflicción a él. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Están predicando el evangelio. Déjenlos tranquilos. Me gozo. Ahí dice, y me gozaré aún en el futuro. ¿Por qué, Pablo? Porque es que mi vida está centrada en Cristo y su causa. Si mi vida estuviera centrado en mí, en mi nombre, en mi reputación, sí que me habría molestado, hermano. Pero es que no se trata de mí. Se trata de Él. Gloria sea el nombre de Cristo. Oremos.